Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Kakashi Crossover y hoy vengo con el capítulo 2 de mi fanfic titulado ¿Qué hubiera pasado si Goku de Dragon Ball y Erza de Fairy Tail caían en el mundo Naruto? Espero y les guste. Bueno, sin nada más que decir, comencemos de una buena vez. Nota del autor. Cualquier similitud que encuentre en este fanfic con otro que haya visto o leído puede ser una mera coincidencia o una inspiración, lo cual es más probable que sea esta última. Bueno, sin nada más que decir, comencemos de una buena vez. Capítulo 2. Conociendo un poco del nuevo mundo. Después de que la Hokage y el Yamaka salieran de la habitación dejando a ambos jóvenes solos y confundidos sobre el actuar tan raro de los dos shinobis, en especial el joven Saiyajin, quien no lograba ver cuál era el problema ya que él realmente no había hecho nada malo o no que recuerde, sin embargo este desviaría su atención a su compañera de cuarto para aclarar una duda que había en su mente con respecto a la pelirroja. Oye, ¿qué habías dicho que eras hace un momento? Preguntaría el Son a la Scarlet, quien lo miraría algo confundida, sin embargo, le repetiría nuevamente lo que le había dicho a la Hokage con anterioridad. Soy una maga de clase S del gremio de Fairy Tail, diría la pelirroja al Son. No entiendo bien al Saiyajin ya que, incluso en los lugares más alejados del reino de Fiore, eran conscientes de la existencia de los magos, magia y de los gremios, sin embargo este lugar por alguna extraña razón, parecían ajenos de la existencia de estos últimos, haciendo que se pregunte de qué tan lejos estaba de su hogar. Por otro lado, el joven Saiyajin miraría a la maga con una mirada extrañada a la pelirroja para luego decirle lo primero que había entendido de ella con una mirada curiosa en su rostro. ¿Una maga? ¿Como los que sacan conejos de sus sombreros? Preguntaría el Saiyajin a la maga, quien lo miraría con una ceja levantada en señal de irritación. ¿Te parece que soy ese tipo de maga? Preguntaría la Scarlet al Saiyajin, quien mirándola de forma confusa le diría que realmente no sabía, dejando a la maga con una expresión de cierta molestia en su cara para acto seguido intentar explicarle al Son lo que ella hacía como maga de Fairy Tail. Sin embargo, justo antes de siquiera decirle algo, la puerta se abriría revelando a la Hokage, quien mirando a ambos jóvenes les diría lo siguiente: ustedes dos necesito que vengan conmigo. Su ropa con la que se les encontró está al lado de sus camas para que puedan cambiarse, diría Tsunade a ambos jóvenes para luego salir dejándolos confundidos nuevamente. Sin duda en ese momento el Saiyajin le restaría importancia a eso para acto seguido empezar a quitarse la bata del hospital para ponerse su ropa que normalmente usaba, la cual para su consternación estaba en un buen estado. Sin embargo, justo antes de que el Saiyajin se quitara la bata del hospital para quedarse desnudo para ponerse su ropa, este sería atacado por una espada de la pelirroja que había invocado, mientras que en su rostro estaba de un color muy similar al de su cabello, quien apuntando su espada hacia el Saiyajin para gritarle: ¿por qué te estabas desnudando enfrente de mí? Exclamaría la Scarlet, quien desviaría la mirada en parte por la vergüenza que le había causado el Saiyajin. ¿Eh? Pues para cambiarme de ropa, diría el Saiyajin, no viendo cuál era el problema por el que la maga lo había atacado con esa espada que no había visto en qué momento la había sacado. Sin embargo, al darse cuenta de eso último, este la apuntaría con un dedo acusador. Además, ¿de dónde sacaste esa espada? ¿Acaso en realidad eres una bruja? Preguntaría el Saiyajin mientras se ponía en la defensiva. Por su parte, la maga estaba a punto de contestarle, sin embargo justo en ese momento llegaría nuevamente la Hokage, quien al verlos que estaban en la misma ropa esta los terminaría regañando, no dándoles oportunidad de siquiera darle una explicación, dándoles 5 minutos para que se terminaran de cambiar para acto seguido cerrar la puerta de golpe. Por otro lado, ambos jóvenes decidieron cambiarse no antes de que Erza cerrara la cortina que había entre sus camas para que de ese modo ninguno pudiera verse mientras se cambiaban, mientras pensaba lo extraño y desconsiderado que había sido el Son al intentar cambiarse sin ninguna vergüenza con respecto a su presencia, cosa que le sacaría un sonrojo en su rostro al recordar dicha experiencia anterior. Por otro lado, Goku mientras se estaba cambiando no veía ningún problema en el cambiarse enfrente de alguien, tomando en cuenta que anteriormente sus amigos lo habían visto desnudo y nunca habían reaccionado de esa manera, en donde el Saiyajin había llegado a la conclusión de que la maga al lado suyo era muy extraña. Después de que se terminaran de cambiar, los dos jóvenes saldrían de la habitación para toparse a la Hokage, quien los estaba esperando con los brazos cruzados. Sin embargo, no estaba Inoichi en ningún lado, haciendo que ambos jóvenes se preguntaran
preguntaran en dónde estaba. En ese momento Tsunade les pediría a ambos que la siguieran a su oficina, que necesitaba decirles algo muy importante que los involucraba a los dos y que no podía decirles en ese lugar. En donde tanto el Saiyajin como la maga terminarán aceptando, ya que ellos realmente querían saber qué estaba pasando. Después de eso los tres saldrían del hospital, donde tanto Goku y Erza se sorprenderían por lo grande y bonita que era la aldea, eso incluyendo el monte Hokage, en donde el Saiyajin y la maga se preguntaran quiénes eran ellos. Sin embargo, había una cosa que consternó un poco al Saiyajin, y eso era la energía de las personas y todo a su alrededor, ya que aparentemente nadie en ese lugar tenía ki. En lugar de eso tenían una energía que se sentía bastante similar, pero al mismo tiempo muy distinto al ki. Así seguirían su recorrido hasta llegar a la torre del Hokage, en donde la Senju les daría la indicación que la acompañarán hasta la oficina. Al llegar a su oficina, esta cerraría la puerta del mismo modo que pondría un sello de privacidad, para acto seguido dirigirse a su asiento para ver nuevamente al Saiyajin y a la maga con una expresión seria en su rostro que por algún motivo a los dos jóvenes no les daría buena espina. Sin embargo, antes de que cualquiera de los dos pudiera preguntar qué estaba pasando, la Hokage hablaría primero. Sé que ustedes se están preguntando qué está pasando realmente, ¿cierto? Diría la Senju a ambos, los cuales solo pudieron asentir no muy seguros. Lo que están a punto de escuchar puede parecerles poco creíble incluso para mí, pero es a la única conclusión que llegué, diría la Hokage a ambos, los cuales al escuchar el tono de voz de la mujer enfrente suyo le pondrían más atención, esperando la posible respuesta a sus preguntas que más rondaban en sus cabezas desde que despertaron. Antes que nada, ¿qué es lo último que recuerdan? Les preguntaría la Hokage a ambos jóvenes, los cuales con cierta duda dirían que estaban a punto de morir, cada uno explicando levemente lo que estaba pasando en ese momento. Después de eso, Tsunade, con una mirada de reflexión en su rostro, les diría a la conclusión del por qué sus recuerdos no coinciden con el mundo shinobi que ella conocía, al igual del por qué no estaban muertos. Luego de que Inoichi me mostrará sus recuerdos, al igual de analizarlos en el camino con detenimiento, llegué a la conclusión de que ustedes son de otro mundo. ¿Cómo llegaron aquí? No tengo idea, además de que tampoco pueden ser una ilusión o recuerdo falso, ya que Inoichi lo hubiera sabido en el acto, además de que ningún lugar que ustedes conocen existe en este mundo, diría la Hokage a ambos jóvenes, los cuales parecían estar sorprendidos, en especial la maga, ya que el Saiyajin estaba más confundido que otra cosa. ¿Eso quiere decir que estamos en otro mundo?, preguntaría la Scarlet a la Hokage, la cual solo asentiría con la cabeza, mientras que el Saiyajin haría una pregunta. ¿Eso quiere decir que no podemos volver de donde somos?, preguntaría el Son, en donde la Senju asentiría, dando a entender que el Saiyajin estaba en lo correcto. ¿Pero cómo llegamos aquí?, preguntaría la Scarlet, empezando a entrar en pánico al pensar en no volver a ver sus amigos, mientras que el Saiyajin estaba en una condición similar, aunque estaba más preocupado por sus amigos, ya que estos tendrían que hacerle frente a Piccolo, aunque con lo herido y cansado que lo había dejado tenían oportunidad entre todos para derrotarlo. Como dije con anterioridad, no sé cómo llegaron aquí, aunque tengo mis teorías, pero nada concreto hasta ahora, diría la Hokage mientras dejaba que tanto el Saiyajin y la maga asimilaran la información. Diablos, incluso ella le costaba dirigir esa información. Después de que ambos parecían que ya habían asimilado dicha información, la Hokage les preguntaría algo que tenía en mente. Ahora que ustedes ya saben cuál es su condición actual, ¿saben qué van a hacer mientras tratan de buscar la manera de regresar a sus hogares?, les preguntaría Tsunade, dejando tanto al Saiyajin y la maga en una profunda reflexión, tomando en cuenta que no tenían en dónde quedarse, al igual que tampoco tenían algo a que dedicarse en estos momentos para conseguir dinero, para conseguir lo más básico, aunque cabe aclarar que eso no afectaba mucho al Son, ya que él podía fácilmente vivir en el bosque fácilmente cuando todavía era un niño. No, realmente no, diría Erza a la Hokage, la cual asentiría para luego decir: en ese caso les propongo un trato que puede beneficiarlos a ambos al igual que a Konoha, diría Tsunade, atrayendo nuevamente la atención de ambos jóvenes a la Hokage. Les propongo convertirse en ninjas de la aldea hasta que encuentren cómo regresar, les propondría Tsunade. ¿Ninjas? ¿Como el ninja púrpura?, preguntaría Goku al recordar al ninja que él se había enfrentado en una de las bases de la Patrulla Roja cuando todavía era un niño. No exactamente, diría un poco molesta la Hokage al recordar cuando Inoichi le había mostrado los recuerdos del Saiyajin, había visto el intento de ninja que se había enfrentado el Saiyajin, sintiendo que aquel sujeto era una completa deshonra para los ninjas en general. Si no le molesta, señorita Hokage, ¿a qué se dedican exactamente los ninjas de aquí?, preguntaría la Scarlet.
depende del rango en el que te encuentres y al tipo de misión a la que quieras hacer, las cuales van desde atrapar gatos, escolta, espionaje, cazar ninjas renegados, entre muchos tipos de misión, aunque depende mucho de tu rango para acceder a dichas misiones, diría la Hokage a la pelirroja, la cual al analizar lo que le había dicho la Senju rápidamente lograría encontrar semejanzas entre ser un ninja y un mago de un gremio en donde sentía que podría llegar a encajar bastante bien, mientras que el Saiyajin parecía que estaba bastante emocionado. ¿Eso quiere decir que podremos enfrentar a oponentes fuertes?, preguntaría el joven Saiyajin, bastante emocionado por la oportunidad de poder trabajar en un trabajo donde pudiera enfrentar a oponentes fuertes, tomando en cuenta que habían algunos sujetos en esa aldea con un poder significativamente grande para darle una buena pelea, en donde la Hokage sentiría, dando a entender que el Saiyajin estaba en lo correcto, aunque diciéndole que para ello dependía el rango que éste tuviese para poder acceder a ese tipo de misiones. Entonces acepto su propuesta, diría Goku, al igual que la Erza, en donde en ese momento Tsunade, sacando de su cajón unas bandas ninjas de aldea, dándoselas, al igual que decirles que con esas bandas los convertía en ninjas de la aldea, al igual, debían de traerlas en todo momento para que de ese modo los demás supieran de qué aldea eran. En ese momento la maga recordaría el símbolo que ella tenía de su gremio, recordándole que literalmente la banda y el símbolo de su gremio cumplían la misma función. Sin embargo, al saber eso, le preguntaría a la Hokage una pregunta que había surgido en su cabeza. ¿Entonces en qué rango estaríamos?, le preguntaría la Scarlet a la Senju, pensando que como ella era una maga de clase S, por obvias razones la Hokage le daría un rango similar. Por ahora ustedes son unos genios, le respondería la Senju, pero al ver la confusión de ambos procedería con su explicación. A diferencia de tu mundo, Erza, aquí seguimos una clasificación de rangos, aunque no son llamados igual. Por ejemplo, a mí se me conoce como la Hokage, el rango más alto que hay en el mundo de Shinobi, luego le sigue el Jounin, que sería lo equivalente a tu rango de tu mundo, luego le sigue el Chunin y finalmente el Genin, que es el rango en el que ustedes están actualmente, terminaría por explicar la Hokage a ambos jóvenes, los cuales parecían bastante sorprendidos por la revelación de la Hokage respecto a sus rangos. ¿Pero por qué?, preguntaría la Scarlet, bastante sorprendida, tomando en cuenta que no se esperaba el rango más bajo, mientras que el Saiyajin parecía estar en desacuerdo, ya que eso quería decir que no podría pelear contra tipos fuertes. La razón por la que hago esto es debido a dos razones por la que te puse en ese rango. La primera es debido a que no tienes ningún conocimiento real de este mundo, la segunda es que no conoces realmente cómo es nuestra forma de operar y pelear realmente, a pesar de que en sí no es muy grande la diferencia entre tu mundo y el nuestro, pero por el momento no prefiero que te adaptes primero antes de ascender de rango, además de que sería muy sospechoso que aparezcan dos extranjeros y de repente se les dé el rango más alto, ya que por el momento no quiero que nadie se entere, terminaría de explicar la Hokage a la maga, la cual solo pudo aceptar. Lo mismo va para ti, Goku, le diría la Hokage al Saiyajin, el cual al igual que la maga solo pudo aceptar que igual manera. Bien, eso sería todo por ahora. Sin embargo, les quisiera pedir que por favor mañana vinieran a un campo de entrenamiento para probar sus habilidades. Por ahora pueden salir a recorrer la aldea mientras les consigo un departamento en donde quedarse. Cuando lo consiga les mandaré a alguien para que los busque, para que puedan visitar su nuevo departamento. Terminaría de explicar la Hokage a ambos, los cuales terminarían por aceptar no antes de que la Hokage les diera una bolsa de dinero para que compraran algo que les gustase, al igual que un libro para que pudieran estudiar la historia de ese mundo y de la aldea en general. Para molestia del Saiyajin, ya él no era muy bueno con eso, en donde ambos se despedirían de la Hokage para luego salir de su oficina y posteriormente salir de la torre para conocer por sus propios ojos un poco de ese nuevo mundo para ellos, dejando en una profunda reflexión a Tsunade de cómo les explicaría a los ancianos del consejo sobre los jóvenes una vez que se dieran cuenta sobre la existencia de ellos, sin revelar el verdadero origen de ambos, para evitar que cayeran en las manos equivocadas, en especial Goku, ya que él sería muy fácil de manipular debido a su naturaleza inocente que este tenía, donde la Hokage se pondría como meta evitar que ambos cayeran en las manos equivocadas, en especial de Danzo Shimura.